Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Napoleón Santamaría. Él es experto tributario. Abogado Santamaría, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches y un saludo a todos los queridos amigos a través de los micrófonos de FM Mundo. Gracias, abogado, por estar junto a nosotros en este espacio. Estamos pues ya a puertas de un nuevo feriado y a diferencia de los anteriores, ahora se pide a los ciudadanos que salgan de sus casas para reactivar al país, obviamente observando todas las medidas de bioseguridad necesarias porque igual seguimos con la pandemia, esta no ha terminado todavía, pero esto lo pidió justamente Juan Zapata, director del COE Nacional, ayer en una rueda de prensa. Cuéntenos, ¿cómo se percibe la reactivación en el país después de este primer trimestre del 2022? Mari Carmen, mire, el mejor termómetro, el mejor pulsador para ver cómo va la economía de un país es la recaudación del IVA. El IVA grava a esas actividades de compra, venta, permuta, arrendamiento, servicios profesionales, comisiones, etcétera, es decir, a la actividad económica neurálgica central de la economía. Y tenemos excelentes noticias. Al primer trimestre, María Carmen, cerramos con un incremento, y escuchen bien, queridos amigos, del 25% respecto al año 2021. Claro, el año 2021 venía aletargado, etcétera, respecto de año todavía pandémico, etcétera, pero crecer el 25% significa, se expresa que hay buenos augurios para que el año vaya muy bien. Esto solamente en la recaudación del IVA, para estar claros, con respecto al mismo periodo del 2021. Solo en la recaudación del IVA, pero entonces usted mire, el año anterior la economía creció casi el 4% y el IVA creció más o menos el 12%. Yo sé que no hay una relación directa, etcétera, pero sí es un marcador. Mientras mayor actividad económica tengamos, mientras mayor cantidad de bienes y servicios produzca la economía, mejor estará el país. Así que parece que por el IVA tendremos un buen año. Segundo, María Carmen, ya se computaron a marzo los tributos de impuesto al patrimonio, el impuesto a las sociedades, etcétera, y tenemos respecto marzo del 2022, respecto del marzo del 2021, un incremento de recaudación, y esto es buenas noticias, de $1,050 millones más en el 2022 respecto del 2021. Recuerdo, María Carmen, que el déficit fiscal bordea los 2.900 millones. Bueno, a marzo ya hemos cubierto $1,050 millones de eso. Y esto también son buenas noticias para el país. Tercero, el tema de ¿qué impuestos han bajado? Han bajado el tema de el ICE a la telefonía celular y a la televisión prepagada. ¿Sabe más o menos cuánto es eso, María Carmen? $29 millones que ya no se le cobra a la inmensa población. Y por el otro lado, recuerde usted el tan controversial incremento del impuesto a la renta, de las personas naturales, que ya se le cobra, pero que su recaudación es marginal. Representa apenas, durante el primer trimestre, $32 millones. Esto es más o menos el 0.05% de toda nuestra recaudación. Es decir, parece que no fue tanto como se mal anunció el Bueno, pero en términos generales, María Carmen, se puede decir, va el país en la reactivación económica, vista desde la recaudación fiscal, va muy bien. Ahora, abogado Santamaría, estamos viendo, pues, como usted nos comenta, que los tributos son positivos para el país, pero también habrá que ver qué pasa con esa propuesta de derogatoria de la ley tributaria, algo que pues fue impulsado por UNES y que al momento se encuentra en stand-by, me parece, habrá que ver qué pasa con esto. Sin embargo, pongámonos en el hipotético caso de que llegara a ser derogada. Está completamente absurda, ¿no es cierto? Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llegara a ser derogada? El mayor... ¿Me escucha? Sí, ahí le estoy escuchando, abogado. Yo le decía que mayor... No sé, en estos momentos le estoy escuchando entrecortado, abogado Santamaría, no sé si puede usted...
millones de dólares. Acomodarse en otro lugar, no le escucho con claridad, se escucha entrecortada la señal, creo que no está muy bien. No sé si usted en estos momentos está en algún lugar fijo o tal vez esté en movimiento en su automóvil. Si es así, pues le agradeceríamos que parqueara un momentito para que pudiéramos conversar con usted en estos momentos. Bueno, no, parece que hemos perdido la comunicación. Estábamos conversando con el abogado Napoleón Santamaría de lo que está ocurriendo en el país y realmente pues hay una recaudación, una reactivación económica tan necesaria para Ecuador en estos momentos después de la crisis que hemos vivido durante el año 2020, pues a raíz de la pandemia y también el 2021, que lo que tuvimos fue una recuperación económica, una recuperación del 4%, según el Banco Central, que también es un porcentaje importante. Sin embargo, pues es realmente necesario para nuestro país en estos momentos reactivar la economía y nos estaba comentando justamente el doctor, el abogado Santamaría, cuáles son los resultados de este primer trimestre con relación a la recaudación tributaria. Nos ha comentado pues que la recaudación del IVA con relación al primer trimestre del año anterior del 2021 ha sido del 25%. Bueno, parece que no hemos podido recuperar la señal, vamos a intentarlo nuevamente. Retomamos ahora la comunicación con el abogado Napoleón Santamaría. Abogado, ¿nos escucha en estos momentos? Sí, Maricarmen, perfecto. Qué lástima, perdimos la comunicación hace minutos, pero estoy escuchándole perfecto. Así es, afortunadamente pues hemos retomado la comunicación con usted. Estábamos justamente hablando de este hipotético caso que puse yo sobre la mesa de que si se diera la derogatoria de la ley tributaria, ¿qué pasaría? ¿Cómo afectaría esto a los planes de crecimiento que tiene el gobierno? Mire, eso, yo le comentaba a Maricarmen y amigos que es un absurdo, ¿no? Miremosle ya post-reforma, eliminadas las pasiones, ese discurso politiquero que no le ayuda a construir al país. Pero mire lo que pasa ahora. Yo le comentaba, 420 millones cobrados a los patrimonios más ricos, a los más prudentes del país. Esto es un buen tributo, pero es que debemos ya valorarlo así como nación. Segundo, quitarle imposición a las microempresas. Hasta marzo del año anterior, respecto de este año, han pagado 18% menos las microempresas. ¿Por qué? Porque también se redujo las tarifas de las empresas. Pero pagaron más, como les decía, el impuesto a la renta a las personas naturales que tienen mayor ingreso económico. Mire, entonces, la reforma se ve que es beneficiosa, Maricarmen, no para este gobierno, para el país. Ojalá y podamos administrar bien, porque hemos tenido años buenos anteriormente y no se han administrado bien. Bueno, este año va a ser récord. Ya hemos echado algunos números y Maricarmen, estamos hablando de entre 15.700 a 16.000 millones de recaudación. Y les comento, el mayor año de recaudación de este país fue 14.200 millones de dólares. Eso significa que es un año récord, que va a ser un año potente histórico. Entonces sí se va a cumplir con ese 3.1% que ha previsto el Banco Mundial para el crecimiento de nuestro país durante este 2022. Sí, todo aquí le voy a contestar en una cosa, Maricarmen, analizado desde el punto de vista académico en las universidades. Siempre y cuando nuestra clase política no siga dañándole al país como le viene dañando, sí vamos a crecer y mucho más que el 3.1%. Mire que el año anterior cerramos finalmente, la cifra final del central fue 4.2%. Pero si tenemos políticos malos, mediocres, asambleístas de oportunidad, chantajistas que piden a cambio una dádiva, un regalo o un favor personal, y todos los días tenemos una ley como la ley de inversiones que se cae, como nuevas iniciativas laborales que no prosperan, como habeas corpus que son un hírrito jurídico, no solo para Quito ni para Ecuador, sino para, creo que el derecho de Occidente. Entonces esto sí va a perjudicar para que el inversionista que quiere venir a apostar, a crear empleo, venga al país. Mire cómo nos dejó un inversionista de afuera. Este país es casi sin reglas, donde pasa lo inverosímil, bueno, entre otras cosas. Mientras los políticos no le dañen a la economía, podemos tener un gran... y algo más muy importante, Maricarmen, también el gobierno tiene ahora la tarea
de que ya que tiene los recursos, porque los 17 millones de ecuatorianos hemos aportado, bueno, ahora la política pública del gobierno tiene que llegar con su frente social en los dos estados: salud, educación, vivienda, seguridad. Deben activarse el frente social del gobierno y llegar a las personas que más lo necesitan. Y que también debe verse ese crecimiento reflejado justamente en lo que usted acaba de mencionar en estos momentos. Y también quiero acotar un poco lo que menciona usted acerca de la inestabilidad política que vivimos actualmente, porque eso, como lo dijo, no puede negarse. Las disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, acusaciones entre las diferentes bancadas, están generando incertidumbre en todos los ciudadanos. Un gobierno pues de turno que vemos que tiene que pelear por la gobernabilidad y cuyo único proyecto de ley emergente, que es el que acabamos de mencionar, que es la ley tributaria, pasó por el Ministerio de la Ley. Ya vemos lo que ha pasado con la ley con el proyecto de inversiones, y también el tercero que está en veremos, que es importantísimo, y es el tema laboral. Todo esto puede frenar definitivamente la economía. Como vemos ahora las cosas como se están dando, ¿usted cree que de alguna manera esto va a impactar negativamente? Definitivamente, Maricarmen, aquí sí, digámosle la verdad al país, si es que seguimos teniendo estos tan malos representantes en el Ejecutivo, en el Legislativo y desde luego en el Judicial, porque, ojo, Maricarmen, porque también hay malos votantes, porque los señores de la Asamblea no llegan a sentarse porque ellos quieran, ¿no? Sino porque hay muchos electores que le dan el voto, porque no le piensan, porque no le quieren al país, porque se convencen con una pequeña oferta, etcétera. Mientras no cambiemos y pensemos que, mire, Maricarmen, rápidamente, si coge todo el Pacífico, el único país que puede traer inversión hoy por hoy es Ecuador. Y ya sabe lo que pasa en Chile, no se diga lo que pasa en Perú, lo que puede llegar a pasar en Colombia, Venezuela, etcétera. Nosotros somos del Pacífico el único país que realmente puede invitar inversión extranjera a traer. Mientras sigamos teniendo un personaje que hoy día parece muerto y que antes era uno de los captadores de recursos ilícitos, y que no fue atendido porque un juez corrupto no le dio una orden de prisión, y que hace días apareció en el Ministerio de Defensa del país. Maricarmen, parece que todo lo absurdo y lo inverosímil se nos volvió normal en el Ecuador, y eso no lo podemos permitir. Si siguen pasando estas cosas, es porque el gobierno no tiene control y sus ministros no están funcionando. Bueno, señor presidente, cambie los ministros que no están funcionando, pídales conjuntamente la renuncia y renueve, mejore ese frente que es urgentísimo para el país. Medidas que definitivamente debe tomar en cuenta el actual presidente de la República. Ayer le comento que entrevisté al ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, y él pues se muestra absolutamente optimista con los resultados que se han obtenido en estos primeros meses. Nos comentaba que hasta finales de este mes de abril los contratos de inversión local y extranjera sumarían aproximadamente 3,000 millones de dólares, de los cuales 1,000 millones ingresarían en este 2022. Y además también nos decía que un referente de la cantidad de empleo que podría generar esto, el número sería aproximadamente de 20,000 plazas de empleo, que también es realmente importante en nuestro país en estos momentos. Sí, por ejemplo, otro dato de la recaudación que es interesante, mire el sector minero. Yo he sido muy crítico al sector minero porque no le veía hasta el año anterior que tenía un aporte en recaudación fiscal al país. Y yo soy de aquellas personas que, bienvenido a la empresa minera seria, la que explora y explota los recursos naturales de manera responsable, sin contaminar nuestros ríos, nuestro medio ambiente, bienvenido. Pero sobre todo, bienvenidos a que paguen los impuestos de la riqueza que extraen del Ecuador. Y hasta el año anterior era paupérrima. Bueno, les tengo una buena noticia, este año tenemos un crecimiento de casi el 80%. Bueno, entonces se ve que hay un esfuerzo, se ve que hay un servicio. Sí, lo que dice el ministro Prado es que tenemos nuevos contratos de inversión, hay algunos que le apuestan al país, pero lo que dice el ministro es que se han hecho contratos por 3,000 millones. Pero eso se va a hacer en el tiempo, se van a ejecutar esos contratos. Por eso, ¿qué necesitamos? Estabilidad. Que los contratos y las inversiones, ¿verdad? Maricarmen y amigos, no, la inversión no se hace en 6 meses, ni en un año. Necesitamos inversiones a largo plazo. Una industria se construye en 4 a 8 años. Bueno,
Eso es lo que necesitamos, porque lo que usted decía es importante. Solo trayendo inversión extranjera y motivando a la inversión nacional podemos generar lo que necesita el país, empleo. Y si el gobierno, mediante política pública, fomenta, reactiva, activa el consumo, como este feriado, por decir un ejemplo, ese feriado el IVA baja del 12 al 8%. Bueno, esto debe motivar a que los ciudadanos consuman lo nuestro, que es sobre todo el turismo. Si es que hacemos este eje de virtudes, entonces el país sí tiene un camino. Insisto, Mari Carmen, y perdónenme insistir, pero ese mensaje es importante. Pero el país tiene que renovar su mediocre clase política. No podemos seguir teniendo legisladores que no entienden esto. No podemos seguir teniendo ministros que nos llegan a jugar un papel protagónico para el desarrollo del país. Y no podemos seguir teniendo electores que se ven como ausentes, como que no es con ellos, como que el Ecuador no les interesa y toman a veces decisiones sumamente equivocadas. Así que el mensaje es, el país va muy bien, todos a poner el hombro, todos a cuidar los recursos económicos, pero sí exigiendo que nuestros gobernantes y nuestros políticos mejoren en calidad sustancial. Definitivamente el mensaje queda clarísimo, abogado. La economía está marchando, vemos reactivación económica en estos primeros meses aquí en el Ecuador. Lamentablemente el único problema, y problema no de ahora, problema de siempre de Ecuador, es la clase política. Ahí es donde hay que tener cuidado para que justamente no frene la reactivación económica que necesitamos en estos momentos. Le quiero agradecer nuevamente al abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, por habernos acompañado en este espacio. Con el mayor gusto, Mari Carmen. Buenas noches. Muy buenas noches.